¿Qué tal, público en general? Les vengo a presentar lo que es mi verano de la ciencia, el cual lleva por nombre Estudio térmico y hidráulico de un sistema de enfriamiento por inmersión en líquidos para baterías de ion litio en vehículos eléctricos mediante dinámica de fluidos computacional. Mis asesores fueron el Dr. Agustín, el Dr. Jorge Arturo y mi colega Margarita Guadalupe. Una pequeña introducción de la importancia de este verano. Bueno, pues esta investigación es importante porque actualmente es más común ver este tipo de vehículos eléctricos, pero uno no sabe en realidad las problemáticas que genera eh, un vehículo eléctrico. Y bueno, en general la problemática que atacamos nosotros es el calentamiento excesivo de las baterías de ion litio. Entonces nosotros buscamos un fluido dieléctrico el cual nos ayude a enfriar estas baterías. Es importante también determinar las propiedades termofísicas de la batería. En el mercado existen muchas baterías de ion litio. En este caso nosotros trabajamos con la de 18650 que tiene estas propiedades. Bien, pasamos al detalle de la geometría. Tuvimos un arreglo de 4×8, el cual nos da un total de 32 baterías, con un diámetro de 18, una altura de 65 milímetros y un espesamiento de 6. Nosotros hicimos que nuestra geometría tuviera 3 entradas y 3 salidas. Después hicimos un análisis de malla. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos saber cuál era el mejor mallado para nuestro proyecto. Empezamos con un mallado de 2.5 como máximo y uno de 1.5 como mínimo. Antes de esto también llegamos a simular con 1 milímetro y 0.75 milímetros, los cuales se descartaron rápidamente debido a la carga excesiva de tiempo a la hora de simular. Entonces, de acuerdo al análisis que están viendo, obtuvimos o dedujimos que la malla de 1.75 era la mejor para trabajar en nuestro proyecto. Nos costó un poco porque también la malla de 1.65 daba buenos resultados, sin embargo, debido al tiempo, que fue la variable que nos inclinó a elegir la de 1.75, fue mejor, fue menos, entonces fue la que se eligió. Bien, ahora lo podemos ver mejor gráficamente. 2.5 milímetros, que fue la mayor, nos dio 521.577 celdas. La de 1.75, que fue la que usamos, nos dio 1.347.856 celdas. Y la menor que usamos, que fue la de 0.75, nos dio alrededor de 15.835.914 celdas, lo cual ya es una exageración tanto para la computadora, que es la que hace las simulaciones, y al final de cuentas no hubo un cambio significativo en la temperatura. Al contrario, se elevó la temperatura y pues fue algo que no queríamos. Ahora, las especificaciones del E5TM410 que utilizamos como referencia del artículo que nos basamos tiene estas especificaciones. Para empezar, usamos un caudal de 5 litros por minuto, una velocidad de fluido de 0.157 y es importante mencionar que también fue una condición de no deslizamiento. Ahora, comparando los resultados entre el artículo de referencia y el presente estudio, obtuvimos un porcentaje de diferencia del 17% en la temperatura máxima, de 13% en la temperatura promedio y de 4.7% en el delta P, que sería la caída de presión. Las propiedades termofísicas de los diferentes fluidos dieléctricos estudiados en el presente artículo. Bueno, una vez que ya teníamos el análisis de malla, ya sabíamos con qué mallado hacerlo, y ya teníamos la simulación del artículo de referencia que era el L5TM410, pues ahora la investigación continuaba con el análisis de los fluidos. Obtuvimos todos estos fluidos con sus propiedades, tanto viscosidad, densidad, conductividad térmica, temperatura de ebullición, difusividad térmica y Prandtl para cada uno de ellos. De acuerdo a esa tabla que les mostré anteriormente, se dedujo estos 6 fluidos que son los que mejor se esperarían resultados. Los dos primeros son los mejores, en teoría. Los dos continuos son los intermedios y los últimos dos serían los peores. Esto claramente de acuerdo todavía nada más de la bibliografía, todavía no hacíamos nuestras simulaciones.
Bien, esto es lo que les comentaba anteriormente. El artículo base trabajaba con caudales, entonces pues nada más era sacar la velocidad de cada uno de estos caudales, que fueron las que simulamos más adelante. Y bueno, estos fueron los resultados que obtuvimos dependiendo del tamaño de la celda, el número de celdas, la temperatura promedio, el porcentaje de variación y la caída de presión. Graficando los valores anteriores, temperatura promedio contra las velocidades, pues es claramente se nota que lo que es el agua desionizada y el 5TM410 se comportan mucho mejor que todos los demás fluidos. Entonces, ya desde aquí podemos estar pensando, nos podemos ir inclinando que el agua desionizada es el mejor fluido estudiado en este artículo. Una vez teniendo esto, sacamos lo que son los contornos de temperatura para cada uno de los fluidos, el cual aquí les muestro el aceite mineral, el aceite de silicona, que son los peores fluidos, y los dos mejores, que son el agua desionizada y el E5TM410. Y seguidos de estos dos intermedios, que es el Sunflower y el Amcol AC100. Entonces, debido a esto, podemos darle check al análisis de la bibliografía que vimos anteriormente, porque sí nos dio lo que esperábamos. Ahora les muestro lo que son los contornos de temperatura de las baterías. De igual forma se logra ver claramente que el agua deionizada trabaja a una temperatura mucho más baja, es decir, que enfría más las baterías que en comparación de los aceites de silicona y el aceite de mineral, que claramente se nota que las baterías en la zona casi de salida son más calientes. Bien, ahora un análisis final por fluido. Se puede ver que la temperatura más baja a la que llegamos fue de 301.49 Kelvin, que fue el agua desionizada, mientras que la más alta fue de 305.04, que fue el aceite de silicona, que fue nuestro peor fluido. Aquí nada más de vista podemos ver o notar que el Prandtl para el mejor fluido, que fue el agua, es muy bajo en comparación al peor fluido, que fue el aceite de silicona, que tiene un número de Prandtl de 8808. Entonces por ahí va lo que sigue a continuación. Lo que seguía ya una vez teniendo los resultados en mano, pues era analizar las variables dominantes o las que nos guiaba para saber qué fluido era el mejor, enfriando claramente. Entonces se hizo el análisis para la temperatura, la caída de presión, el Prandtl, la viscosidad, la densidad, la dispersividad, el calor específico y la conductividad eléctrica. Una vez hecho el análisis, pudimos llegar a una conclusión que el Prandtl es la variable dominante. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del Prandtl, en este caso un Prandtl bajo, entonces el fluido automáticamente va a enfriar mejor en comparado con un fluido con un Prandtl alto. Entonces, de eso nos sirvió este análisis para saber qué variable predomina en este estudio. Bueno, a continuación tenemos un análisis de caída de presión contra la velocidad. Aquí lo que nos indican las gráficas es que a bajas caídas de presión tenemos bajas viscosidades. Nuestro fluido elegido o nuestro fluido que mejor nos dio un enfriamiento fue el agua desionizada. Y si podemos checar o pueden ver las propiedades de pues tenemos que cuenta con una viscosidad baja. Entonces tiene una caída de presión baja, que también es una de las variables importantes para el análisis de nuestro proyecto. Aquí les muestro lo que son los contornos de la presión. Como pueden ver, las únicas que se notan los colores diferentes, pues es el aceite de silicona. ¿Por qué? Porque esta contó con una caída de presión altísima. Entonces es muy complicado verse alguna variación en los demás fluidos. Y bueno, ya para concluir la presentación, podemos ver que nuestra hipótesis se cumplió adecuadamente a lo que teníamos primeramente en la investigación bibliográfica. El agua desionizada fue nuestro fluido de mejor enfriamiento y el número de Prandtl, dada su relación como el cociente de la viscosidad cinemática y la difusividad térmica, nos dice que es una relación directamente con una mayor eficiencia de enfriamiento. Entonces, a bajo Prandtl, el fluido automáticamente
generaría un mejor enfriamiento en lo que es nuestro proyecto. Gracias.